Hoy vamos a abordar una historia que quedó marcada en la memoria colectiva, no solo de Japón, sino del mundo entero. Hola, soy Anko. Bienvenidos a mi canal Memento, un espacio para nunca olvidar. El caso de Junko Furuta es un caso recordado por su extrema crueldad y que nos hace preguntar hasta dónde puede llegar la maldad humana. Pero también es el testimonio de un sistema que le falló y de una sociedad que en aquel 1988 prefirió mirar para otro lado. Junko nació el 18 de enero de 1971. En el momento de su desaparición, en noviembre de 1988, tenía 17 años. Estaba solo un par de meses de cumplir la mayoría de edad y de terminar su etapa escolar. Como una estudiante sobresaliente, tenía muy buenas calificaciones y un historial de conducta impecable. Nunca faltaba clases y era conocida por su puntualidad y dedicación. Ya había aceptado una oferta de trabajo para después de su graduación, lo que demuestra que era una joven con metas claras y sentido de la responsabilidad. Junko era una adolescente con intereses muy sanos y llenos de vida. Su gran pasión era el pop japonés y se dice que pasaba el tiempo escuchando a los ídolos de la época. Era una chica sociable, aunque tranquila. Disfrutaba pasar tiempo con sus amigas y era muy querida en su círculo escolar por su naturaleza amable y dulce. En su tiempo libre, trabajaba a tiempo parcial en una fábrica de plásticos para ganar su propio dinero y no ser una carga económica para sus padres, lo que refleja su madurez. Era la tarde del 25 de noviembre de 1988, cuando un grupo de 4 individuos, liderados por un joven llamado Hiroshi Miyano, decidieron que su vida cambiara para siempre. Es importante notar que no fue un impulso al azar. Estos jóvenes, aunque menores de edad ante la ley japonesa de ese entonces, ya tenían un recorrido como pandilla, que se jactaba de pertenecer falsamente a los yakuza, con el fin de intimidar. Utilizaron una táctica de manipulación aterradora. Uno de ellos la derribó de su bicicleta y otro, fingiendo ser un buen samaritano, se ofreció a ayudarla y acompañarla a un lugar seguro para que no la atacaran de nuevo. Ese lugar resultó ser el infierno. Junko fue llevada a un parque. Allí fue sometida grupalmente. Luego fue llevada a la casa de uno de ellos, al de la familia Minato. Y aquí es donde la historia se vuelve un espejo doloroso de la indiferencia humana. Durante 44 días, Junko permaneció cautiva, pero lo que hace este caso excepcionalmente doloroso no es solo lo que sucedió dentro de estas 4 paredes, sino quienes estaban al otro lado. Los padres de Shinji Minato, uno de los captores, estaban en la casa. Sabían que había una chica en el piso de arriba. Escucharon ruidos, escucharon llantos. Sin embargo, el miedo que le tenían a su propio hijo los mantuvo en silencio. Incluso obligaron a Junko a llamar a su madre bajo amenaza de muerte. En esa llamada, Junko tuvo que decir que se había escapado de casa y que se encontraba bien. Esa llamada detuvo la búsqueda policial inicial. Fue el momento en el que el sistema, engañado por la coacción, le soltó la mano a Junko. Uno de los aspectos más desgarradores de este caso fue la vulneración total de su integridad. Junko no solo fue retenida contra su voluntad, sino que fue víctima de una violencia sexual sin límites. Los agresores como tal también utilizaban objetos extraños para causarles desgarros internos y un dolor indescriptible. Para estos individuos, Junko dejó de ser tratada como un ser humano para convertirse en un objeto de su crueldad. Este abuso constante no solo buscaba el daño físico, sino la destrucción absoluta de su voluntad y de su dignidad, dejando cicatrices profundas mucho antes de que su corazón dejara de latir. En cuanto a la tortura física, lo que Junko enfrentó durante esos 44 días es difícil de procesar.
Fue sometida a privaciones extremas, pero también a ataques directos destinados a causar el máximo sufrimiento posible. Sus captores utilizaron fuego, objetos contundentes y sustancias nocivas para infligirle quemaduras y heridas graves en gran parte del cuerpo. Para el final del cautiverio, sus órganos internos estaban colapsando y sus huesos, incluyendo las costillas y la pelvis, estaban rotos, lo que le impedía caminar o sentarse. Tomando en cuenta que en algún momento Junko intentó escaparse y fue sorprendida por uno de sus captores. Lo más doloroso de este relato es saber que a pesar de sus heridas infectadas y del dolor agudo que debió sentir cada segundo, Junko permaneció consciente y luchando por su vida durante semanas, demostrando una fortaleza que sus agresores nunca pudieron comprender ni quebrar. Dentro de la lógica perversa de esos 44 días, hubo un factor que demuestra la frialdad absoluta de sus captores. No se trataba solo de infligir daño físico, se trataba de un deseo de control total sobre su existencia. En múltiples ocasiones, debido a la intensidad del dolor y al agotamiento extremo de su cuerpo, Junko perdía el conocimiento. Su mente, en un mecanismo de defensa natural, intentaba darle un respiro a través de la inconsciencia. Sin embargo, sus agresores no permitían que encontrara ese refugio. Utilizaron métodos violentos para reanimarla, obligándola a regresar a la realidad del cautiverio una y otra vez. Este ciclo de dolor, desmayo y reanimación forzada es quizás una de las aristas más oscuras del caso, pues revela que su intención no era solo el castigo, sino asegurarse de que Junko estuviera plenamente consciente de cada segundo de su sufrimiento. Para ellos, su dolor era un espectáculo que no permitían que se detuviera, arrebatándole incluso el último alivio que el cuerpo humano puede ofrecer antes del trauma. Era sometida a una privación del sueño constante. Al final de su cautiverio, sus heridas estaban gravemente infectadas. El olor de la infección era tan fuerte que los agresores tenían que usar desodorantes ambientales en la habitación. El 4 de enero, el cuerpo de Junko finalmente se rindió, pero la falta de humanidad de estos jóvenes no se detuvo con su muerte, pues para ellos, Junko se convirtió en un problema que debían ocultar. Con una frialdad que estremece, trasladaron su cuerpo a un sitio de construcción y la colocaron dentro de un bidón de acero de 200 litros. Lo que vino después fue el intento final de borrar su existencia. Llenaron ese bidón con concreto, sellando su destino en un bloque de cemento que sería abandonado por un terreno baldío en la bahía de Tokio. Creyeron que al sellar ese bidón, la historia de Junko terminaría allí. No comprendieron que meses después, ese mismo concreto se convertiría en la prueba irrefutable de su barbarie y en el inicio de un clamor de justicia que hoy, en 2026, todavía no se ha apagado. Lo que ocurrió dentro de las paredes de la casa de los Minato es algo que desafía la comprensión humana. Durante 44 días, Junko no solo fue privada de su libertad, fue despojada de cada uno de sus derechos básicos. Fue sometida a niveles de violencia física y psicológica que ningún cuerpo ni mente deberían soportar. Sus captores, en una muestra de total ausencia de empatía, la mantuvieron en un estado de desnutrición y deshidratación extrema, obligándola a sobrevivir en condiciones inhumanas mientras el mundo exterior continuaba su curso. Es importante entender que Junko no fue una víctima pasiva. En medio de un dolor indescriptible y de las graves quemaduras y lesiones que sufrió, fruto de una crueldad que no encuentra justificación, ella intentó resistir. Hubo momentos en los que, a pesar de su debilidad, intentó pedir ayuda y luchó por mantener un hilo de esperanza, incluso cuando el entorno que debía protegerla le daba la espalda. Durante meses, Junko Furuta fue considerada una persona desaparecida que se había escapado de la casa. La llamada que sus captores la obligaron a hacer a su madre había funcionado. La policía no la buscaba activamente. Sin embargo, la impunidad de los agresores los hizo descuidados. En marzo de 1989, meses después de la muerte de Junko, la policía de Tokio arrestó a Hiroshi Miyano y a Yo Ogura, pero no los buscaban por Junko. Los arrestaron por el secuestro y la violación grupal de otra joven de 19 años.
Mientras estaban en la comisaría siendo interrogados por este nuevo caso, los oficiales notaron algo extraño en el comportamiento de los jóvenes. Estaban inusualmente nerviosos. Fue entonces cuando uno de los oficiales, en un intento de presión psicológica, les dijo algo como: sabemos que mataron a una chica, una táctica de engaño, pero funcionó. Hiroshi Miyano, creyendo que la policía ya lo sabía todo, o quizás abrumado por la paranoia, se quebró. Él no solo confesó el crimen reciente, sino que soltó la frase que congeló a los investigadores: a una chica y la pusimos en un bidón con cemento. Al principio, los policías no podían creer lo que escuchaban. Miyano dio detalles específicos. El 29 de marzo de 1989, la policía se desplazó al lugar indicado. Allí encontraron un bidón de aceite de 200 litros, extremadamente pesado y sellado con concreto sólido. Tuvieron que trasladarlo a una instalación especial y usar herramientas industriales para abrirlo. Al romper el concreto, el horror se hizo realidad. Encontraron el cuerpo de Junko, que aún vestía la ropa con la que había desaparecido meses atrás. Debido al sellado hermético del cemento, el cuerpo no se había descompuesto totalmente, lo que permitió realizar una autopsia que reveló los 44 días de tortura sistemática. Fue en ese momento cuando la noticia estalló en los medios japoneses. Al realizar el estudio del cuerpo de Junko, pudieron encontrar que sus riñones y pulmones dejaron de funcionar debido a la infección generalizada y a los traumatismos, con una hemorragia masiva en sus órganos abdominales. El nivel de toxinas en su sangre por las quemaduras no tratadas era tan alto que su sistema nervioso colapsó. Se podía notar que el rostro de Junko estaba casi irreconocible, no solo por la descomposición, sino por la inflamación crónica causada por semanas de golpes ininterrumpidos. Ella se encontraba en posición fetal, la misma posición en la que fue obligada a entrar al bidón. Lo que Junko vivió no tiene comparación en la historia de un crimen. Para entender cómo 4 adolescentes pudieron sostener ese nivel de violencia durante más de un mes, debemos mirar quiénes eran. No eran simplemente niños rebeldes, eran individuos con un historial de delincuencia que el sistema ya conocía, pero que no supo detener. Hiroshi Miyano, de 18 años en ese momento. Miyano no era un desconocido para la policía. Se jactaba de tener conexiones con los yakuza y utilizaba esa supuesta protección para intimidar no solo a sus víctimas, sino también a sus propios cómplices. Él fue el que orquestó el engaño inicial para cambiar el destino de Junko. Fue sentenciado inicialmente a 20 años de prisión, la pena máxima permitida para un menor en ese momento. Tras apelar, su sentencia se mantuvo. Salió en libertad en 2009. Yo Ogura, también de 18 años, era la mano derecha de Miyano. Participó activamente en cada acto y años más tarde demostraría que su falta de remordimiento era total. Su condena fue de 8 años en un reformatorio juvenil. Salió en libertad en 1999, habiendo cumplido menos de una década por la vida de Junko. Shinji Minato, de 16 años. Él proporcionó el escenario del crimen, la casa de sus padres en Adachi, Tokio. Era un joven violento que tenía aterrorizada a su propia familia. Recibió una sentencia de entre 5 y 9 años. Su condena fue corta porque el tribunal consideró que estaba bajo la influencia negativa de los mayores. Yasushi Watanabe, de 17 años. Era, según las crónicas judiciales, el más seguidor del grupo, pero no por ello el menos culpable. Su presencia y su silencio aseguraron que Junko no tuviera una sola vía de escape. Recibió la pena más baja, de 5 a 7 años. Salió en libertad a mediados de los 90. Tras el hallazgo del cuerpo, el sistema judicial japonés se enfrentó a un dilema que marcaría un antes y un después. Los 4 responsables principales eran menores de edad bajo la ley de 1989. Esto significaba que, independientemente de la brutalidad de sus actos, el sistema priorizaba su rehabilitación por encima del castigo. Las sentencias finales, dictadas en 1990 y ratificadas tras apelaciones en 1991, cayeron como un balde de agua fría sobre la familia de Junko y la sociedad civil. Con estas condenas podemos entender el fallo del sistema. No fueron condenados por asesinato
en primer grado, sino por un cargo llamado lesiones corporales resultante en muerte, ya que la defensa argumentó que los jóvenes no tenían la intención directa de matarla, sino que la muerte fue una consecuencia de las lesiones. Esto es un tecnicismo legal que redujo drásticamente las penas. Adicional a esto, la Ley Juvenil de 1948 protegía ferozmente la identidad y el futuro de los menores. Se creía que cualquier joven podía ser reeducado. También, la falta de antecedentes graves. Y aunque eran delincuentes, no tenían condenas previas por asesinato, lo que permitió a los jueces ser indulgentes bajo la normativa de aquel entonces. Hoy, en 2026, sabemos que la rehabilitación fue un mito. Casi todos han vuelto a delinquir. Shinji Minato volvió a prisión recientemente por un intento de asesinato en una disputa de tráfico. Sigue siendo un hombre peligroso. Ho Ogura fue arrestado años después por otro secuestro, jactándose ante su víctima de ser el del caso del cemento, como mal llamado fue el caso de Junko. Hiroshi Miyano cambió su nombre a Yokoyama y ha vivido vinculado al crimen organizado. Esto nos demuestra que el sistema judicial falló no solo en proteger a Junko, sino en castigar adecuadamente a quienes demostraron ser depredadores incorregibles. Aún así, gracias a este caso, las leyes en Japón cambiaron. Hoy, los menores que cometen crímenes atroces enfrentan penas mucho más severas. Con los años, el dolor de Junko se transformó en cultura popular, a veces de forma respetuosa y otras de forma puramente comercial. Se han hecho películas como Concrete en 2004, que causaron una gran indignación en Japón por intentar humanizar a los agresores, pero también ha habido intentos de procesar ese trauma a través del arte. En el manga, la obra 17 Sai o 17 años exploró la psicología detrás de la indiferencia social que rodeó el caso. Y en la música, quizás el homenaje más conocido es la canción Taion de la banda The Gazzette. Su letra, cargada de melancolía, intenta transmitir el frío y la soledad que Junko sintió, sirviendo como un grito de justicia para las nuevas generaciones que no vivieron el caso en su momento. ¿Son estos homenajes o explotación? Es una pregunta que les dejo a ustedes, pero lo cierto es que estas obras han evitado que el nombre de Junko caiga en el olvido de los archivos policiales. Junko no es la chica del concreto, es la joven de la sonrisa dulce que quería cantar. Hoy la recordamos con respeto. Memento a Junko. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó mi contenido, te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más notificaciones. También te invito a ingresar a Instagram, un lugar único y exclusivo para rendir homenaje a las víctimas. Muchas gracias.